Diputado Castillo, usted va a hacer la presentación del expediente D587, un proyecto de declaración y otro D588, también proyecto de declaración, que no han tenido acuerdo en labor parlamentaria para ser tratados sobre tabla, pero le vamos a dar los 5 minutos para que pueda expresarse y así también por lo acordado con los distintos bloques. Gracias, señor presidente. Los dos proyectos están articulados. Uno se refiere al repudio a los linchamientos de tinte fascista que se han vivido en distintos lugares de nuestro país en las últimas semanas o que han tomado estado público porque estas acciones se venían dando previamente, y una declaración cuestionando el decreto de emergencia de seguridad planteada por el gobernador. Y voy a intervenir para ver que nuestra oposición a la declaración de emergencia en seguridad, ligada al otro proyecto, no es una mera oposición de consignas, panfletaria, sino que está basada en una consideración que es nuestro rechazo al consenso que se está gestando sobre que el problema de la inseguridad urbana se resuelve desplegando más policías por acá, más equipamiento policial por allá, más cámaras por este otro lado. Los linchamientos no fueron una acción espontánea, fueron el corolario de una prédica sistemática para transformar a los jóvenes de los barrios populares en chivos expiatorios del malestar social. Una prédica sistemática que es muy similar a la que en otros países se realiza contra los inmigrantes y que, por ejemplo, en Italia llevó a la realización de verdaderos pogromos contra la población rom, habitualmente llamada gitana. Una prédica que vemos crecer en el peso que cobran partidos xenófobos en distintos lugares del mundo y que en nuestro país se expresa como un verdadero racismo social que hace que jóvenes que no habían cometido ningún hecho de violencia sobre otras personas fueron perseguidos, apaleados, pateados simplemente por portación de rostro. Y ese discurso que encuentra a los jóvenes de los barrios populares como chivo expiatorio, lo que hace es encubrir quiénes son los responsables del gran delito. Ayer en un debate señalaba, la bonaerense no es la solución, la bonaerense es el problema, y eso es lo que tenemos que discutir. Quisiera saber quién puede negar que la policía bonaerense está detrás de los negocios del narcotráfico, detrás de la trata de personas, detrás de los desarmaderos, detrás de la recaudación del juego clandestino. Lo vimos esto claramente en la caída de las cúpulas de la policía de Córdoba y Santa Fe, lo vimos en la complicidad de la policía con las redes de trata en el caso de Marita Verón, y no me van a hacer creer que de golpe y porrazo la bonaerense que era denunciada por Rodolfo Walsh allá en la década del 60, la bonaerense del famoso libro de Dutil y Ravendorfer, la maldita policía, como fue bautizada por él mismo, que antes la había llamado la mejor policía del mundo, se han transformado en angelitos descalzos que no tienen nada que ver con la organización del gran delito, que se hace obviamente en complicidad con sectores del poder político, con sectores del poder económico, con la justicia. Entonces, si vamos a hablar de inseguridad urbana, tenemos que tocar a los responsables, a la cabeza de la cadena de esas estructuras de recaudación basada en lo que podemos llamar el gran delito. Por eso es que estas declaraciones apuntan a repudiar incondicionalmente los linchamientos, pero a señalar producto de qué discurso son esos linchamientos, que es un discurso que ya hemos visto esbozarse contra sectores de los trabajadores. Lo hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, contra los trabajadores del subte, asusando a que los usuarios vayan a agredirlos. El otro día, en medio de la huelga docente, escuchaba un comunicador en Radio Mitre hablar a la mañana de que los padres tenían que ir a abrir los colegios
porque si no éramos todos rehenes de los docentes. Entonces acá hay una prédica, insisto, sistemática, metódica, desde comunicadores sociales, desde diversos sectores políticos, que buscan construir un enemigo y tirar a parte de la población que tiene malestar, que tiene temor, en contra de los trabajadores o de los jóvenes de origen popular. Es parte del discurso del líder del Frente Renovador, parte del discurso de Sergio Berni. La propia presidenta ha incurrido en señalar un hecho que es así para algunos, pero no para aquello que se señala, la famosa doctrina de la puerta giratoria. Porque, ¿para quiénes hay puerta giratoria? Para Menem de la Rúa, por ejemplo, que no tienen condena de ningún tipo, como si acá no estuvieron los sobornos del Senado, o no estuvieron las irregularidades de Río Tercero, o no estuvo el tráfico de armas con Croacia. Para eso no hay condena. Pero sí las hay para un 75% de jóvenes entre 18 y 21 años que hoy están privados de libertad sin haber tenido condena previa. La tasa más alta de aprisionamiento sin condena de los grupos etarios que hoy están privados de libertad. Para los que han fugado 200.000 millones de dólares del país en operaciones ilegales que sin la complicidad de los bancos no pueden realizarse, para ellos hay puerta giratoria. Para las patotas y los barra brava que se utilizan para amedrentar a los luchadores populares, hay puerta giratoria. Para los petroleros de las Heras no las hay, unos condenados a perpetuas y otros hoy detenidos por haber participado en sus actividades sindicales. Pero no, la percepción que se le quiere dar al conjunto de la población es que acá la puerta giratoria está para el pequeño delito, que en general los que quedan son los que no tienen acceso a algún abogado, porque aquellos que han surgido de lo que Marx llamaba el lumpenproletariado y pasan a hacer acciones en contra de su propia clase de origen y son reclutadas como grupos de choque, en general son buchones de la policía, son parte de lo que llamamos el delito profesional y parte de esa cadena. Esos son los que no están y son los que tienen la principal responsabilidad. Diputado, le pido que se ajuste al tiempo para sí, poder señor presidente, 2 minutos y termino. Bueno. Entonces, quería señalar esto con claridad. Repudiar los linchamientos, pero las causas que llevaron a los linchamientos. Señalar claramente las responsabilidades en los fenómenos de inseguridad urbana. Y un último hecho. Con políticas de ajuste, esto crece, esto se incrementa. Por eso, creo totalmente pertinente la adhesión que vamos a tener mañana junto a millones de trabajadores protagonizando un gran paro general. Pelear por los derechos de los trabajadores contra el ajuste es luchar contra la inseguridad urbana también. Y señalar nuevamente con claridad, con la bonaerense no hay solución a estos problemas. Basta de hacerle creer a la población que el problema está en los de abajo, el problema está en los de arriba. Y eso lo decimos con absoluta claridad desde el Frente de Izquierda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Lizalde, en uso de la palabra.